de Cultura con el ingeniero Roberto Vázquez, pues bueno, platicando con él acerca de una gestión que ahora está terminando y pues bueno, como nosotros Por Amor al Arte queremos platicar con él para hacer un balance de lo que ha sido la vida de esta Secretaría de Cultura. La primera pregunta es, ¿cómo nos puede definir o cuáles puede decir que fueron los principales retos que se tuvieron en esta administración? Bueno, yo creo que los principales retos fueron abatir los rezagos que había en materia de educación artística, en materia de divulgación, pero fundamentalmente en materia de formación artística. Era lo que más nos preocupaba. Desde los primeros días que yo llegué a esta secretaría me puse a platicar con los alumnos de educación artística de una manera un poco incógnito, pues no me conocía nadie, pude meterme en las escuelas y pude hablar con ellos, pude hablar con algunos artistas y según mi propia apreciación había rezagos en el uso de lenguajes que se estaban utilizando en la música, en la danza, en el teatro. Yo pensé que entonces que la mejor acción de gobierno que pudiera darse para responder a esta situación era la construcción del Centro de las Artes, que finalmente ya es una realidad, pero que no se verán frutos sino hasta 3, 4 años, pues se necesita un tiempo para formar a la primera generación de artistas profesionales. Otra de las, digamos, de los retos importantes que tenía la Secretaría era la descentralización. Las capitales de los estados generalmente repiten los mismos vicios de la Ciudad de México, es decir, centralizan no solamente lo que se refiere a la cultura, sino hay una centralización económica, política, incluso religiosa. Digamos que los principales jerarcas de la iglesia están también en la Ciudad de México. Bueno, la cultura no iba a escapar a ello y en los capitales de los estados se estaba centralizando digamos, los bienes y servicios culturales de cada una de las entidades federativas. Entonces, ir en contra de eso implicaba hacer un cambio drástico en la manera de ejercer el presupuesto. De tal manera que incluso aquellos megaproyectos, como el caso del Centro de las Artes y el Laberinto, se construyeron con base en que tendrían que estar vinculados en forma de redes a las casas de cultura que ya existían y aquellas que están en proceso de construcción actualmente, para provocar una verdadera descentralización cultural en el Estado y que no estuviera avanzando la capital únicamente y que los municipios se quedaran rezagados en materia cultural. Creo que esta acción de gobierno de la Secretaría fue fundamental. Digamos que fue la columna vertebral por la cual y el camino por el cual caminamos durante estos 6 años. No tuvimos una oficina de descentralización, sino que estábamos obligados a descentralizar todas las direcciones, todos los organismos, todos estábamos obligados a descentralizar. Pongo 2 ejemplos. La Orquesta Sinfónica. La Sinfónica hizo un gran papel en esa materia y hizo temporadas en los municipios. Algunos museos también hicieron exposiciones itinerantes que fueron y recorrieron los municipios. Es decir, esa fue la manera de contribuir a la descentralización y creo que todavía nos queda mucho por hacer, pero creo que dimos un gran paso en ese sentido. Yeah. Ahora, pendientes importantes que haya dejado la Secretaría. Bueno, pendientes, yo creo que pendientes son pocos, pero se refieren sobre todo a la terminación de las casas de cultura, que el recurso no llegó a tiempo y entonces se terminarán alrededor de 31 espacios culturales, quedarán pendientes 5 de ser terminados y entregados a sus beneficiarios. En general yo creo que se cumplió con las metas que nos propusimos y uno siempre quisiera hacer más y más y más, pero bueno, con lo que hicimos creo que nos vamos con la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Es la primera ocasión en la vida del Estado que contamos con una secretaría como tal.
Esto le cambió mucho el rostro de tener un instituto de cultura a tener una secretaría de cultura y cómo sería si es lo Pues fue definitivo, porque ser secretario de Cultura implica estar siempre muy cerca del gobernador, es asistir a las reuniones de gabinete, es estar en contacto con otros secretarios que apoyan de alguna manera indirecta a las acciones culturales, como es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Obras, con la que construimos algunos megaproyectos, algunas secretarías como la Secretaría de Turismo, por ejemplo. En fin, esta cercanía al interior del gabinete nos facilita la gestión propia del secretario de Cultura. Entonces sí, yo creo que fue un acierto el haber estado más cerca del gobernador, el haber promulgado una ley de cultura, por ejemplo, es resultado de esa cercanía, y yo creo que fue finalmente una acción acertada. ¿Cuáles cree usted que podrían ser los principales retos para la gente que viene? Mira, yo creo que si se ve el panorama con serenidad, lo que se tiene que hacer es aprovechar la infraestructura cultural existente, no tratar de querer competir, porque me parecería un error que si tenemos ahí una infraestructura muy nueva y muy reciente, lo que debería hacerse es aprovechar esa infraestructura, darle vida a todos esos espacios de reciente factura, como son las casas de cultura en los municipios, como son los museos. Nos vamos a inaugurar 3 museos en esta semana. Entonces, te imaginas, la nueva administración tendrá una infraestructura muy importante, y que si su papel es darle vida a esa infraestructura, yo creo que quien realmente va a obtener los frutos de toda esta infraestructura es la próxima administración, siempre y cuando se procediera de la manera como yo, por ejemplo, procedería, ¿no? Vamos a invertir en animación cultural de todos estos espacios, y vamos a tener aquí grandes exposiciones, vamos a tener una actividad muy enriquecedora en la educación artística en el Centro de las Artes. El laberinto va a tener una dinámica impresionante como lo ha tenido hasta ahora, pero que también vaya a los municipios. En fin, creo que esa sería la manera de actuar de una siguiente administración. Esos serían los retos en los siguientes años, ¿no?